Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio apacible, sino el vacío, el que te envuelve como plástico. La televisión había desaparecido. El perchero estaba vacío. Un leve olor a lejía flotaba en el aire, como si algo hubiera sido borrado por completo. Se quedó parada en el umbral durante un minuto entero, con los tacones en una mano y el teléfono en la otra. El mismo teléfono con el que me había enviado un mensaje diciendo solo una copa. Una cara de promesa lanzando un beso. 3 horas antes. La luz del pasillo se fundió. Una de las bombillas parpadeó. No me llamó por mi nombre. No preguntó dónde estaba. Quizás en el fondo ya lo sabía. Sus ojos recorrieron la sala de estar, donde solía estar el sofá. Donde nuestra foto enmarcada reposaba en la estantería. Desaparecida. Lo único que quedaba era una nota doblada sobre la mesa del comedor. Dudó un instante, dio 3 pasos cautelosos hacia ella. La había escrito con rotulador. En mayúsculas. Sin firma. No me esperes nunca más. Eso es todo. 6 años reducidos a un adiós definitivo en tinta negra. Y mientras ella permanecía allí, congelada, aún con el pintalabios puesto y una risa forzada, yo ya estaba a 2 estados de distancia, conduciendo entre una niebla que no había buscado, agarrando el volante como si fuera lo único que me mantenía en pie. Pero retrocedamos, no al inicio de nuestra relación. Esa parte ya no importa. Déjenme llevarlos exactamente 5 días atrás, cuando encontré el recibo. 2 mojitos, uno clásico, una llave de la habitación, no una cuenta de una noche de chicas, sino de un bar de hotel, uno boutique, a 5 minutos de su oficina. Esa fue la primera pista. La segunda, la forma en que llegó a casa con el pelo mojado y sin explicación. Dijo que había llovido. No había llovido en 3 días. Le pregunté casualmente, ¿qué tal el trabajo? Ella respondió, agotador. Luego preguntó si teníamos salsa de soja. Ni contacto visual, ni calidez. Se sentó en el sofá a mi lado y empezó a mirar Instagram riéndose de los memes. Mientras tanto, mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de la verdad. Esa noche, revisé su historial de navegación mientras se duchaba. Había levantado la vista. ¿Cuánto tiempo permanece el hotel sin en la ropa? ¿Cómo borrar mensajes del iPhone sin copia de seguridad? No, no la confronté. No podía, porque confrontarla significaría que lo distorsionaría. Lloraría. Me acusaría de no confiar en ella. He visto esa película demasiadas veces. Así que, en vez de eso, sonreí. Le preparé té. Incluso le doblé la ropa. Y entonces comencé a preparar mi escape en silencio, metódicamente, como alguien que planea un atraco a su propia vida. Vendí mis objetos de colección en línea. Abrí una cuenta aparte. Le dije a mi jefe que necesitaba tiempo libre por una emergencia familiar. Empaqué una maleta. Programé una mudanza para las cosas que realmente me importaban. Esa noche, dijo que saldría con sus compañeros de trabajo otra vez. Y cuando llegó la noche, la observé retocarse el delineador de ojos como si no estuviera casada. Tarareaba mientras se arreglaba, incluso me besó la frente. Vuelvo enseguida, dijo. No dije nada, solo la vi marcharse, sus tacones resonando como una cuenta atrás. En cuanto se cerró la puerta, me moví rápido. Para cuando regresó de su copa, el apartamento estaba desierto y yo ya me había ido. Su primera llamada llegó exactamente 6 minutos después de leer la nota. No fue un mensaje, sino una llamada directa al buzón de voz. Sin dudar, sin pausa, solo su nombre iluminando mi teléfono mientras yo estaba sentado en una tranquila habitación de motel a 2 condados de distancia, mirando un techo que reflejaba exactamente cómo me sentía. Quebrado, apagado y a punto de estallar. No dejó mensaje. Al principio no, pero vi entrar la segunda llamada, luego una tercera, como un reloj. Y al cuarto intento, se quebró. Le temblaba la voz. No era el típico temblor de, me equivoqué y lo siento, sino el de, perdí el control y estoy enfadada porque te me adelantaste. Everett, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Qué clase de broma es esta?
Si intentas castigarme, esto es repugnante. Llámame ahora mismo. Ni una disculpa, ni remordimiento, solo el control escapándosele de las manos. No contesté. Simplemente escuché el mensaje de voz 3 veces, caminando de un lado a otro sobre la fea alfombra beige bajo mis pies descalzos. El motel olía a cigarrillos y a aire acondicionado mohoso, pero era el primer lugar donde había respirado libremente en meses. A la mañana siguiente, revisé mi teléfono, 12 llamadas perdidas, 2 números bloqueados y un mensaje de texto de un nombre que no reconocía, Theo. Decía, hola, no sabía que estaba casada. Te juro que no quise causar nada. Por favor, no me busques. Me quedé allí sentada, atónita. Ni siquiera había intentado encontrar al tipo. Ni siquiera sabía su nombre hasta ese mensaje. Pero era evidente que alguien estaba entrando en pánico. Quizás le había dicho que yo era violenta. Quizás se había inventado alguna historia para encubrir sus huellas ahora que su plan de escape se había desmoronado. O quizás no tenía ningún plan. Quizás ella nunca pensó que me iría. Pero me fui y no iba a volver. No después del mensaje de voz que recibí a las 3:14 de la tarde de ese mismo día. Ese en el que, sin querer, olvidó colgar y dejó una grabación de ella discutiendo con alguien. Su voz se escuchó primero. No, no lo entiendes. No se suponía que se enterara así. Tenía todo bajo control y entonces una voz de hombre. ¿Qué quieres decir con control? Me dijiste que estaban separados. Un silencio, luego un portazo, tal vez una puerta, tal vez su teléfono. La grabación se cortó. No sabía qué dolía más, la infidelidad o la mentira que le contó al otro tipo para hacerse la víctima en una historia que escribió con nosotros dos. Esa noche, revisé sus redes sociales. Nada. Ni actualizaciones, ni frases bonitas, ni siquiera una de esas publicaciones de La vida es dura, pero me estoy recuperando. Se había quedado completamente en silencio en Internet. Y entonces llamó mi madre. ¿Vino? Dijo en voz baja. Tenía un aspecto terrible. Dijo que la habías dejado. Dijo que no sabía por qué. Everett, ¿qué pasa? Quise gritar. Pero en vez de eso, dije, estoy bien, mamá. Solo necesito un poco de espacio. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas a alguien que tu esposa de 6 años te engañó, mintió y luego intentó hacerte quedar como el malo? En el momento en que dejas de hacerte el tonto. No puedes. Simplemente desapareces, como hice yo. Pero desaparecer no significa que el pasado quede enterrado. Y estaba a punto de aprenderlo por las malas, porque al tercer día encontré algo en mi bolso que no debería haber estado allí. Algo que debió haber metido sin darse cuenta. Y lo que encontré lo cambió todo. Era la tercera mañana desde que había desaparecido. El aire del motel estaba viciado. El café sabía a cartón quemado. Y no había dormido más de 4 horas en total. Me despertaba constantemente, con el corazón latiendo con fuerza, esperando ver su rostro en la puerta, pero ella no sabía dónde estaba. Me había asegurado de eso, o eso creía. Estaba rebuscando en mi bolsa de lona, buscando mi cargador, cuando mis dedos rozaron algo desconocido. Una pequeña bolsita de terciopelo, con un cordón suave, que no era mía. La abrí, pensando que tal vez había cogido algo del cajón de los trastos por accidente durante las prisas. Pero al mirar dentro, me quedé sin aliento. ¿Un anillo? No era mi alianza de boda, no era nada que hubiera visto antes. Un grueso anillo de oro para hombre. Grabado en el interior con 2 letras y una fecha. Reconocí la fecha al instante, hacía 2 semanas. Y las iniciales no eran las mías. Era suyo. Quienquiera que fuera T.D., este era su anillo, y de alguna manera había acabado en mi bolso. Me quedé allí sentada, mirándolo fijamente, paralizada. ¿Fue un error? ¿Lo había dejado ahí sin pensar? ¿O había sido a propósito, una retorcida forma de castigarme, como plantar un recuerdo de la traición en medio de mi huida? En cualquier caso, significaba algo para lo que no estaba preparada. Ella lo había traído a nuestra casa. No a un hotel, ni a un bar clandestino, sino a nuestra casa, a nuestra cama, quizás a nuestra cocina,
donde solía prepararle tortillas los domingos. Me dieron ganas de vomitar. Ni siquiera supe cómo reaccionar. Me quedé sentada al borde de aquella cama de motel, agarrando la bolsa de terciopelo como si fuera a estallar en llamas. Todo empezó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si ella había planeado dejarme primero? ¿Y si me le había adelantado por unos días? ¿O peor aún? ¿Y si yo no había importado en absoluto en esta historia? Finalmente me levanté, me duché y conduje hasta el pueblo más cercano. Necesitaba aire, movimiento, cualquier cosa. Terminé en una cafetería barata con cabinas desconchadas y una camarera que parecía haber visto el fin del mundo y no le importaba. Pedí panqueques y me senté junto a la ventana revisando el teléfono mientras fingía comer. 17 llamadas perdidas con mensajes de voz. Un solo mensaje que me heló más que nada. Necesito que me llames. Por favor, no lo entiendes. Eso fue lo que escribió. Sin saludo. Sin preguntar dónde estaba. Sin disculpas. Solo pánico. Pánico real. Como si algo malo estuviera a punto de suceder. No respondí. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. Mis panqueques se enfriaron. La camarera me preguntó si quería más y asentí sin oírla. Entonces llegó otro mensaje, no de ella, sino de un número nuevo. Decía, no sabes con qué estás jugando. Devuelve el anillo. Nada de policías, nada de juegos. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo una aventura. Algo andaba muy, muy mal. Y ahora yo era parte de ello, quisiera o no. No respondí a ninguno de los dos mensajes. Ni al suyo, ni al de él. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me quedé allí sentada el tiempo suficiente para que la camarera me preguntara 2 veces si estaba bien. Le dije que solo estaba cansada, lo cual no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que me temblaban tanto las manos que tenía que apretarlas contra los muslos para que dejaran de temblar. Salí del restaurante sin terminar mi comida y conduje sin rumbo fijo, con las ventanillas bajadas, dejando que el aire frío me devolviera la cordura. Un pensamiento me rondaba la cabeza y no podía escapar de él. La gente no amenaza a desconocidos por un anillo a menos que ese anillo sea muy importante. Y la gente no entra en pánico por algo sin importancia. Cuando llegué al estacionamiento de un supermercado, había aceptado algo que había estado evitando desde la noche que me fui. Esto ya no se trataba de mí. Cualquiera que fuera el juego que mi esposa estuviera jugando, yo solo había sido una pieza en el tablero. Un personaje secundario, el refugio seguro tras el que se escondía mientras algo más sucedía a plena vista. Finalmente escuché el resto de sus mensajes de voz. El primero era de ira, cortante y a la defensiva. El segundo era lloroso, pero seguía centrado en su pérdida, no en la mía. El tercero era diferente. Su voz era baja, apresurada, como si temiera que la oyeran. Pronunció mi nombre como cuando le ruegas a alguien que no haga preguntas. Tienes que devolvérmelo, susurró. Por favor, me equivoqué. No sabía que esto se convertiría en esto. Eso fue todo. Sin explicación, sin contexto, solo miedo. Conduje otra hora antes de detenerme y abrir de nuevo la bolsita de terciopelo. El anillo se sentía más pesado que antes, como si hubiera absorbido todo lo que había aprendido desde que lo encontré. Busqué las iniciales en Internet. Nada obvio. Ni redes sociales, ni anuncios de compromiso. Pero cuando busqué la fecha grabada en el interior, apareció algo extraño. Una gala benéfica, privada, solo por invitación, celebrada en un local del centro, que reconocí al instante. Me había dicho que trabajaría hasta tarde esa noche. Se me revolvió el estómago. Recordaba esa noche con claridad. Llegó a casa agotada, con los tacones en la mano y el maquillaje corrido, diciendo que el evento había sido una pesadilla. Le creí. Siempre le creí. Esa noche, se durmió antes que yo. El teléfono estaba bloqueado, con la cara girada hacia otro lado, como si ya perteneciera a otra persona. No me di cuenta entonces, pero esa noche todo cruzó una línea que no se podía deshacer. Mi teléfono vibró de nuevo mientras estaba allí sentada, aparcada al lado de una calle tranquila.
Esta vez era un mensaje con una foto. Sin texto, solo una imagen. Una captura de pantalla de mi propio edificio, tomada desde la acera de enfrente. Y debajo, una sola frase: no deberías haber cogido lo que no es tuyo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque algo dentro de mí finalmente se rompió. Pasé años siendo discreto, cuidadoso, el marido silencioso que no causaba problemas. Y ahora, gente que ni siquiera conocía creía que podía asustarme para que arreglara su desastre. Se equivocaban en una cosa: ya no la protegía. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no huía. No intentaba ser un héroe. No planeaba vengarme. Solo quería desaparecer, esfumarme en silencio y dejar que las cosas se desmoronaran sin mí. Pero cuando un hombre te envía una foto de la puerta de tu casa, de repente el silencio ya no se siente como seguridad. Se siente como un blanco. No volví a casa. Conduje hasta la comisaría. No les conté todo. Sabía cómo sonaría. Hola, mi mujer me engañó, y ahora un tipo que dejó un anillo en mi bolso me está amenazando por ello. Sí, eso no suena precisamente a un caso criminal. Pero denuncié el mensaje, la foto, les di el número, tomaron nota y me dijeron que lo investigarían. Por su tono, supe que probablemente significaba que, a menos que alguien estuviera sangrando, esto se archivaría y se quedaría ahí. Así que hice lo que siempre hago: lo resolví yo mismo. Reservé una semana en otro motel con un nombre falso. Compré un teléfono desechable. Incluso pagué en efectivo, como si estuviera en una película de suspense de bajo presupuesto. Y entonces hice lo que juré que no haría: empecé a investigarlo. Quienquiera que fuera Tede, no era un tipo cualquiera con el que mi esposa se hubiera acostado. Tenía recursos, influencia, tal vez incluso contactos. Y cuanto más investigaba, más cosas empezaban a encajar. Apareció un artículo de noticias. Un pequeño escándalo en un pueblo tranquilo. Una empresa constructora local acusada de blanqueo de dinero a través de empresas fantasma. El nombre de la empresa coincidía con uno que había visto en los correos antiguos de Natalie. Ella había solicitado un puesto de consultora con ellos, pero me dijo que no salió nada. Ahora empezaba a pensar que sí. Las iniciales coincidían. Trevor Dayne, director ejecutivo, se casó. Su imagen pública era impecable, pero en la única foto que encontré, sus ojos eran fríos, calculadores. Y de repente el anillo cobró sentido. No era solo un recuerdo de una aventura pasajera. Era una prueba, una evidencia, y no debía dejarse atrás. Me senté al borde de la cama del motel y finalmente me pregunté algo que había estado evitando durante días. ¿Y si no solo me estaba engañando? ¿Y si lo había estado ayudando? Mis pensamientos daban vueltas, pero aterrizaron en una dura y fea verdad. Nos había mentido a los dos. A mí, sobre la aventura; a él, sobre su vida. Y en algún punto entre esas mentiras, había cometido un error. Tal vez robó algo. Tal vez amenazó con hablar. Tal vez se había involucrado en algo de lo que no podía escapar. Y cuando se dio cuenta, hizo lo único que se le ocurrió. Corrió a casa conmigo, el esposo seguro, aburrido y leal que sabía que no haría demasiadas preguntas. Nunca fui el hombre al que ella amaba. Yo era el hombre tras el que se escondía. Y ahora que había salido de detrás de la cortina, tenía una diana invisible gigante en la espalda. Esa misma noche recibí otro mensaje. Esta vez sin foto, solo 5 palabras escalofriantes: no es la única. Y entonces lo comprendí. Creí haber escapado de lo peor al dejarla. Pero esto no había terminado. Ni mucho menos. Porque, en lo que fuera que la involucrara, yo lo había heredado. No dormí nada esa noche. Ni un minuto. Me senté en un rincón de la habitación del motel con las luces apagadas, la espalda pegada a la pared, el teléfono en una mano y el timbre en la otra. Cada vez que pasaba un coche, me sobresaltaba. Cada paso en el pasillo me parecía que venía a por mí. No era paranoico. Estaba atento. Finalmente, no dejaba de repetir ese mensaje en mi cabeza: no es la única. Al principio, pensé que se refería a otra mujer, a otra aventura. Pero cuanto más asimilaba las palabras,
más claro se volvía. Esto no era romance. Era una cuestión de poder. Natalie no era el premio. Era el problema. Y de alguna manera, me había convertido en el guardián de algo que nunca debí ver. Empecé a atar cabos que antes no me había atrevido a juntar. 2 meses antes, Natalie me había rogado que escaneara algunos documentos para su proyecto como freelance. Solo aburridos PDF, formularios de impuestos, contratos. Ni siquiera les eché un vistazo. Los escaneé y los envié por correo electrónico como un buen marido despistado. Ahora no podía dejar de preguntarme, ¿y si no eran suyos? ¿Y si había usado mi portátil, mi dirección IP, mi nombre para borrar sus huellas? ¿Y si yo era su plan B desde el principio? Necesitaba respuestas y las necesitaba de ella. No a través de mensajes de voz ni de mensajes de texto cargados de culpa. Necesitaba ver su cara cuando le hiciera la pregunta que me quemaba el pecho desde que me fui. ¿En qué lío me has metido? Así que hice algo increíblemente estúpido. Volví. No le dije nada. Ni siquiera entré. Acababa de aparcar frente a nuestro edificio de apartamentos a las 2:08 de la madrugada, motor apagado. Teléfono en mi regazo, mirando la ventana que antes era mía. Las luces estaban encendidas. Ella seguía despierta. Esperé 10 minutos, luego 20. Entonces lo vi, una sombra que se movía tras las persianas, dando vueltas. Estaba hablando con alguien, no por teléfono. En persona, pude ver 2 siluetas. Y nunca olvidaré el momento en que una de ellas se hizo más visible. Era Trevor Dayne. Él en mi casa, con el mismo maldito reloj que vi en las fotos de la gala benéfica. No gritaba. No estaba en pánico. ¿Estaba tranquilo? Natalie, en cambio, parecía estar desmoronándose. En un momento dado, levantó las manos como suplicándole que la entendiera. Negó con la cabeza, golpeó la mesa con el dedo, dijo algo bajo y definitivo, y luego se fue, sin prisa, no como alguien que tuviera algo que ocultar, como alguien que ya había ganado. Me quedé en el coche otra hora, observándola caminar de un lado a otro, verla llorar, verla mirar el teléfono sin marcar. Y por un momento, casi me sentí mal, casi. Pero entonces recordé que nunca me llamó para disculparse. Nunca intentó explicarme lo que realmente había pasado. Solo quería que lo arreglara, que le devolviera el anillo, que hiciera desaparecer el peligro sin tener que admitir quién era en realidad bajo todo ese encanto y manipulación. Y ahora sabía con certeza que no era la víctima. Era el cebo. Arranqué el motor y me marché sin que supiera que había estado allí, porque el siguiente paso ya no era suyo. Era mío. A la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era confianza. Creo que nunca he sabido realmente lo que se siente, sino una especie de fría firmeza. Ya no temblaba. No revisaba las cerraduras ni releía sus mensajes. El miedo se había solidificado en algo más silencioso, más pesado. Una decisión. Se sentó en mi casa, bebió mi whisky, le dio órdenes a la mujer a la que había amado durante 6 años como si no me hubiera abandonado ya en todos los sentidos importantes. Y ella no lo detuvo. Ni siquiera lo intentó. Ya no quería ser su refugio cuando todo lo demás se derrumbara. Para ella, ya no era una persona. Era un refugio, y él había entrado a la fuerza y se lo había apropiado. Así que conduje. Al principio ni siquiera sabía a dónde iba, solo que necesitaba alejarme de ese apartamento, de las habitaciones de motel, de los muebles manchados de café y del pánico. Pero a mitad de un trayecto de 2 horas por la autopista, recordé algo. Algo que probablemente ella ni siquiera se dio cuenta de que yo había notado. 2 semanas antes de que todo estallara. Había dejado su maletín de trabajo en la parte trasera de mi coche. Recuerdo que me ofrecía sacarla y ella entró en pánico. Me la arrebató como si la hubiera amenazado y me dijo que contenía información confidencial, contratos, acuerdos de confidencialidad. En ese momento no le di importancia, pero jamás olvidé el brillo en sus ojos cuando la toqué. Y por algún milagro, o quizás por obra del destino, nunca se la devolví. Seguía allí, enterrada bajo una vieja toalla de gimnasio y un rascador de parabrisas que no había usado en años. Me orillé en un arcén de tierra,
Saqué la bolsa de un tirón y vacié su contenido en el asiento trasero. Lo primero que vi fueron 3 memorias USB sin etiquetar, pegadas con cinta adhesiva. Después, una carpeta con membrete grueso de un abogado, con un nombre que reconocí, Trevor Dayne Holdings. Pero no se trataba de un folleto brillante. Eran extractos, registros de transferencias, recibos de cuentas gestionadas a través de países que no hacen preguntas, docenas de ellos. Y dentro de un sobresellado, encontré algo que me heló la sangre. Una nota manuscrita, breve, codificada, pero con una firma inconfundible. Sus iniciales, TD. Y junto a ella, un pasaporte, que no era el de ella. Una mujer de la que nunca había oído hablar, pero la foto se parecía bastante. Lo suficientemente diferente como para pasar desapercibida. Nombre nuevo, país nuevo. Se estaba preparando para desaparecer. No conmigo. Ni con él tampoco. Quizás sola. O quizás nunca tuvo la intención de usarlo. Quizás era una forma de obtener ventaja, igual que el anillo se había convertido en una ventaja para mí. Pero ahora tenía ambas cosas. Me quedé sentado en el coche un buen rato, mirando todo aquello. Las memorias USB, los documentos, todo lo que ella creía que jamás vería. La mujer que una vez entró en pánico cuando le pregunté por qué había cambiado la contraseña de su teléfono. Confiaba tan poco en mí que olvidó de lo que era capaz cuando dejé de confiar en ella. Conduje hasta un pueblo a 2 horas al norte y conocí a un tipo al que solo conocía por un foro de tecnología. Solía desbloquear teléfonos y vender routers encriptados desde un sótano. Ahora trabajaba en ciberseguridad y me debía un favor. Conectó las memorias USB en silencio mientras yo estaba allí sentado, sudando a mares. Después de 20 minutos, se giró hacia mí y me dijo, «¿Sabes lo que es esto, verdad?» No respondí. No tenía por qué hacerlo. Dijo, «Esto es material para chantajearlo a él y a otros. Si te lo dio, te convirtió en un objetivo. No me lo dio a mí». Le dije que simplemente no creía que yo lo encontraría jamás. Me miró como si estuviera loco. Quizás lo estaba. Pero por primera vez en semanas, no me sentí como una víctima. Sentí que estaba avivando el fuego que intentaban ocultar. Guardé los archivos durante 3 días. No huí. No me escondí. Esperé. No a ella. Nunca vino. No a él. Nunca lo necesitó. Pero para tener claridad, esperé a sentir algo que no fuera dolor, miedo ni rabia. Y cuando finalmente llegó, me sorprendió. Fue silencioso. No rugió como suele hacerlo la venganza en las películas. No gritó a través de mis venas. Simplemente se asentó como el aire limpio después de una tormenta. Ya no necesitaba destruirlos. Necesitaba acabar con ellos. Pero aún tenía algo que no podían ignorar. El tipo de verdad que hace sudar a los hombres poderosos y que hace que mujeres como Natalie busquen desesperadamente una nueva máscara. Envié una copia de todo. Las memorias USB, el sobre firmado, el pasaporte falso a un periodista de un pequeño pero implacable blog sobre delitos financieros. No era una gran red, solo un tipo que había escrito obsesivamente sobre los turbios negocios inmobiliarios de Trevor Dayne 2 años atrás y nunca se rindió. No usé remitente ni firma. Incluí una sola línea, escrita en negrita. No fue la única, pero fue la primera en asustarse. Luego crucé la frontera estatal, me registré en una pequeña cabaña de Airbnb junto a un lago. Nadie se molestó en visitarme en diciembre y apagué el teléfono. No presencié las consecuencias. No consulté las noticias. No busqué si su rostro salía en los titulares o si su imperio se desmoronaba, porque eso ya no importaba. No lo hacía por justicia. Lo hacía para recuperar mi historia. 2 semanas después, recibí una carta reenviada al motel donde había desaparecido. Mi antigua casera debió de haberla enviado sin pensarlo. Era de su Natalie, escrita a mano. Decía que sabía que yo tenía los archivos. Decía que sabía lo que había hecho. Dijo que yo podría haberlo arruinado todo. Y entonces escribió la única frase que importaba: nunca debiste ser parte de esto. Tenía razón. No lo era.
Pero lo era porque ella me hizo parte de ello. Porque la amé mientras ella planeaba su salida. Porque me quedé en medio del fuego y lo llamé calor. Así que le respondí con solo 4 palabras. Las mismas que en la nota. La dejé la noche que desaparecí. No me esperes. Esta vez estoy en paz. Han pasado 4 meses. Vivo en un lugar más tranquilo. Empecé a vender muebles de nuevo, pero esta vez son míos. Hechos a mano, no antigüedades. Me levanto temprano. Doy largos paseos. Cocino comidas que no se quedan intactas en la mesa, esperando a que alguien llegue tarde a casa con pintalabios en los dientes y mentiras en la boca. Conocí a alguien. No hace muchas preguntas. No habla de para siempre. Simplemente sonríe como si lo sintiera de verdad y aparece cuando dice que lo hará. Y yo, todavía me sobresalto cuando suena el teléfono. Todavía miro a mi alrededor antes de abrir la puerta, pero respiro con más tranquilidad. A veces me río. Duermo toda la noche. No me vengué. Me liberé. Y eso fue suficiente.